Recientemente tomó relevancia en los medios y en las redes sociales la filtración o la publicación en el diario The Atlantic por parte del periodista Jeffrey Goldberg, un chat sobre una conversación que se produjo en la aplicación Signal y en la que se vieron involucrados al menos 10 altos funcionarios del gobierno de Trump en los Estados Unidos. La respuesta que han dado estos funcionarios es que esto fue algo accidental, pero ¿realmente esto fue accidental o hay más de lo que parece? Quédate con nosotros, vamos a averiguarlo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Juegos Geopolíticos. Recientemente surgió la publicación en el diario The Atlantic sobre una serie de capturas de pantallas de una conversación que se produjo en la aplicación Signal por parte de funcionarios del alto gobierno de los Estados Unidos. Y aunque algunos de los implicados, en particular el secretario de Defensa Pete Hegseth y Donald Trump, han intentado minimizar el impacto de esto, la realidad es que ha despertado ya muchísima relevancia, y aunque se esgrimió el argumento de que esto había ocurrido por accidente, había sido un error haber incorporado a este periodista, que por demás es un periodista bastante polémico y lleva una relación bastante difícil con Donald Trump, muchos elementos indican en lo que se filtró que no fue realmente tan accidental como lo quieren hacer parecer, y a pesar de buscar minimizar el impacto de esto, la realidad es que ha generado todo el efecto contrario, dada la gravedad de lo que allí se expuso y de las implicaciones legales que esto podría tener en los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿fue realmente un error? Hay elementos que indican que no, que esto fue planificado, no se podría saber con exactitud si por todos los que estaban allí o por el que creó el chat, que fue el asesor de seguridad Michael Waltz, asumió públicamente la responsabilidad de eso en una entrevista. Ahora bien, en este grupo se incorporó al periodista Jeffrey Goldberg, el editor del diario The Atlantic. Este periodista, por supuesto, tiene doble nacionalidad, judío-estadounidense, y ha sido miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Durante la primera presidencia de Trump publicó un artículo en el que, citando fuentes anónimas, escribió sobre supuestamente algo que había sido afirmado por Donald Trump. Se refería a que los soldados estadounidenses caídos en combate los denominó perdedores y tontos. Algo que por supuesto recibió una dura respuesta de Donald Trump, y a partir de ese momento el diario se ha convertido en un medio crítico hacia Trump. Es llamativo porque un periodista conocido crítico del gobierno es invitado o es agregado accidentalmente a un chat de Signal, ¿no? Conocido también por haber sido uno de los propagandistas para buscar apoyar, para buscar generar simpatías en el electorado estadounidense, en la población estadounidense. Fue el periodista que inventó aquello de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y también sus vínculos con Al Qaeda. Por otra parte, pues Michael Waltz y Peter Hegseth son pues comentaristas en la Fox News, muy poca experiencia militar, a pesar de haber sido un rango intermedio que pues no te da el suficiente conocimiento como para tener el cargo que hoy ostenta. Sin embargo, pues recibió el apoyo por parte del Congreso y fue ratificado. ¿Qué es esta aplicación Signal? Signal es una aplicación de mensajería enfocada en la privacidad y la seguridad. Ofrece mensajería cifrada de extremo a extremo, llamadas de voz y videos y otras funciones sin recopilar datos de usuario, a diferencia de, por ejemplo, WhatsApp o Telegram. Además, es una aplicación de código abierto, lo que pues facilita auditorías independientes. Y es que más allá de la filtración de planes de ataque contra Yemen por parte del secretario de Defensa, la realidad es que se están filtrando planes o información altamente sensible sobre lo que planea hacer Estados Unidos. Se filtró 2 horas antes de que sucedieran los ataques en Yemen, según lo refiere el mismo periodista Jeffrey Goldberg. Y por otra parte, pues es el hecho de que, estando presentes en funcionarios del sector de la inteligencia de los Estados Unidos, ninguno advirtió sobre la presencia de este periodista. Nadie preguntó quién era o por qué estaba allí, o otros dos aspectos que no han destacado en los medios, y es que se estableció en ese chat por parte del vicepresidente Vance una postura nada diplomática con respecto a Europa, y es que pues hace referencia a que ya les molesta tener que estar ayudando a Europa en todo,
y particularmente en esta situación, porque aunque refieren que el presidente Trump dio luz verde para despejar las rutas comerciales, las rutas marítimas, despejar la ruta del Mar Rojo beneficia más a Europa que a Estados Unidos. Y pues lo que plantean allí es cobrarles a Europa por despejar esa ruta marítima. Bueno, con aliados así, ¿para qué enemigos? Pues. Y por otra parte también está la cuestión sobre Irán. Justifican las acusaciones a Irán porque a los hutíes, pues supuestamente, según ellos mismos refieren, nadie los conoce. Acusar a Irán de que los hutíes estén resistiendo en su territorio por supuesto apoyo y financiación por parte de Irán. Pero sin presentar pruebas, simple y llanamente es una cuestión de propaganda para poder posicionarse contra Irán. Y esta es la forma en que manipulan a las personas para poder llevar a cabo planes de guerra, o en este caso, contra países sin mostrar ninguna prueba, pues los implican en ciertas situaciones para poder justificar luego accionar contra ese país. Esto ya se puso en práctica, como mencioné anteriormente, cuando se inventó esto de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y sus vínculos con Al Qaeda, algo que pues posteriormente fue demostrado que era falso, pero sin embargo en su momento se posicionó esa matriz de opinión precisamente para justificar pues invadir a Irak. Pero hay elementos a destacar dentro de esa filtración que indican que no fue una filtración accidental y que por lo menos Michael Wolff invita a este periodista a formar parte de este chat. Recordemos que estas imágenes o estas capturas de pantalla que se publicaron en el diario The Atlantic provienen precisamente del celular de Jeffrey Goldberg, y en él se establece claramente que Michael Wolff es quien invita a este periodista al chat. Luego también hace mención, entre algunas otras consideraciones, a la posible filtración de lo que se estaba discutiendo en ese chat. Según algunos expertos en seguridad nacional, hay una posible violación acá de la ley de espionaje, aunque descartan una investigación por parte de Trump con respecto a esta filtración. Y es que de hecho la misma fiscal Pam Bondi ya anunció que no va a iniciar una investigación por lo que se filtró en este chat en Signal. Otro elemento que destaca también es la trivialidad con la que se publicaron estos ataques, pero se ha reportado desde Yemen que el ataque que se produjo, que era dirigido realmente hacia una zona residencial en la capital de Yemen, Sanaa, bueno, causaron destrozos y fallecidos para atacar a un supuesto objetivo militar. Estados Unidos ya ha tenido varias filtraciones de información sensible a lo largo de su historia, algunas de ellas con gran impacto en la seguridad nacional y la política global. Por ejemplo, las filtraciones del Pentágono en 1971. Danny Ellsberg, un analista militar, filtró documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam que revelaron que el gobierno de Estados Unidos había engañado al público sobre el progreso y los motivos de la guerra. Otro caso fue en el 2010 en Wikileaks, cuando Chelsea Manning, soldado de Estados Unidos, filtró miles de documentos militares y diplomáticos a Wikileaks, incluida evidencia de abusos en Irak y Afganistán. La filtración de Edward Snowden en el 2013, el contratista de la NSA, reveló programas masivos de vigilancia global como Prisma y que recolectaban datos militares de personal sin consentimiento. El Baul 7, filtración de la CIA del 2017, Wikileaks publicó en esta ocasión herramientas de hackeo de la CIA mostrando cómo podían infiltrarse en teléfonos celulares y hasta televisores inteligentes. La filtración de documentos del Pentágono en 2023. Esta fue cuando Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional Aérea, filtró documentos clasificados en un servidor de Discord. El escándalo de los correos de Hillary Clinton entre 2015 y 2016. Mientras era secretaria de Estado, utilizó un servidor de correo privado en lugar de una cuenta gubernamental oficial para manejar comunicación oficial. Esto generó preocupación sobre la seguridad de la información y el posible manejo indebido de datos clasificados. Acá hay un elemento a destacar que es importante, y es el tratamiento que se le da según el nivel del funcionario que emita o que produzca la filtración.
y es que en todos los casos anteriores, a excepción del caso de los correos de Hillary Clinton, el FBI en esa ocasión determinó que no recomendaba presentar cargos penales contra Hillary Clinton, a diferencia del resto de las filtraciones en donde pues eran funcionarios de bajo nivel y todos resultaron procesados penalmente por la filtración. En este caso es igual, en este caso pues es un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos y no se pretende iniciar una investigación o presentar cargos penales contra estos funcionarios, quedando totalmente en la impunidad. El Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos ha iniciado ya una investigación, si se podría llamar de esa manera. Lo cierto es que no se espera que de esta investigación surjan resultados que puedan llevar a que estas personas sean procesadas por delitos contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por otra parte, aunque Trump intentó minimizar el asunto y restarle importancia, se desligó de todo el tema al expresar que no tenía conocimiento sobre la existencia de ese chat y mucho menos lo que se trató en él. Your reaction to the story in The Atlantic that said that some of your top cabinet officials and aides had been discussing very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? I don't know anything about it. What? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and Having to do with what? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Right. Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Así desmarca públicamente pues su responsabilidad eventual sobre esto. En el Congreso que se conozca, se han presentado tanto la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, a responder preguntas de los congresistas, en particular del Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos, en la cual pues se produjeron una serie de preguntas pertinentes, dada la magnitud de lo que aconteció a raíz de esta filtración. Respuestas en muchos casos evasivas, y en algunos casos hasta se permitieron polemizar con los congresistas o dar respuestas, si me permiten la expresión, automatizadas sobre ciertas preguntas que se le formulaban en el Congreso. Otro que también pues reaccionó y que emitió una orden a todos los que participaron en este chat de preservar fue todo el contenido de lo que se trató acá en esa conversación. Fue el juez James Boasberg. Si recordamos, este juez fue el mismo juez que también emitió una orden en la que se indicaba o se ordenaba paralizar los procesos de deportación que se estaban llevando adelante, en particular los relacionados con los venezolanos que se estaban deportando hacia El Salvador. Y algo que también surgió o se publicó en los medios fue un artículo del diario Der Spiegel sobre el acceso a datos personales de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El medio refiere que esto es producto de una investigación que realizaron sus propios periodistas usando buscadores comerciales y encontraron pues todos estos datos expuestos allí en internet. Bueno, visto lo visto y los detalles que se pueden extraer de lo que se filtró en esta conversación de Signal, en mi opinión, esto no es ninguna filtración accidental. Por el contrario, tiene cierto nivel de filtración controlada. Otro detalle también que añadir a esto es que el mismo Michael Waltz manifestó no conocer al periodista Jeffrey Goldberg, pero posteriormente surgió esta fotografía en donde pues lo desmiente totalmente. Esto es una fotografía en la Embajada de Francia en el año 2021 en la que Michael Wolff y Jeffrey Goldberg coincidieron en un acto. Esta era moderada por el periodista Jeffrey Goldberg. Detalles que saltan a la luz, pues, de que sí existía, o por lo menos habían coincidido en algún momento. Quizás no tengan una relación estrecha, pero de que se conocían, se conocían. Bueno, de momento es todo lo que tenemos. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y comenta si consideras que este video te generó una nueva perspectiva o si por el contrario tienes otra opinión, pues me gustaría leerla en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.